Listo. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, les da una cordial bienvenida a nuestra ya tradicional serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia la bióloga Lisa María Carrillo Chávez, desde Colombia. Ella nos va a hablar acerca de la importancia de la fauna silvestre en los procesos de restauración ecológica. Y me permito comentarles un poco del currículum de la bióloga. Ella realizó su licenciatura en biología en la Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia. Cuenta con experiencia en monitoreo de fauna, principalmente en estudios de primates, con conocimiento y experiencia en investigación en campo y en el laboratorio de herpetos. Ha participado en diferentes líneas de investigación como ecología térmica, ecología de la conservación y microbiología. Y actualmente es la coordinadora de monitoreo e investigación de la Reserva Natural Ecoparque Sabana, donde desarrolló el monitoreo de mamíferos, herpetos y artrópodos. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenida bióloga, gracias por atender nuestra invitación. Y bueno, pues el tiempo es suyo y bienvenidos todos maestros y estudiantes que nos acompañan y los invitados también de Colombia. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Quiero empezar con que pues todos podamos apreciar la imagen que tenemos acá al frente. Este es un día bastante nublado en donde usualmente nosotros nos encontramos, es la Fundación Parque Jaime Duque. Posiblemente de pronto la puedan haber escuchado porque tenemos un Taj Mahal, el cual está ubicado en esta zona. Estamos en una parte bastante particular de Colombia, donde si se dan cuenta tenemos bastantes, bueno, tenemos los cerros orientales que nos ayudan a generar unas condiciones atmosféricas que en días, digamos, muy temprano podemos tener una cantidad de nubosidad y de neblina, como podemos apreciarlo. Si se dan cuenta al fondo hay unas humarolas, eso es porque estamos en una zona industrial. Entonces, como para entender un poco lo que yo les voy a explicar el día de hoy, vamos a hablar de la importancia de la fauna silvestre en los procesos de restauración ecológica. Para entender todo este proceso, pues primero tenemos que entender dónde me encuentro yo ubicada. Como les dije, la Fundación Parque Jaime Duque se encuentra en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, especialmente en el municipio de Tocancipá. Como para que se entienda, estamos ubicados cerca de la capital del país, en una de las zonas más industrializadas que tiene el país. En general estamos ubicados a los 2.590 metros sobre el nivel del mar, y la fundación como tal está conformada por 200 hectáreas, de las cuales 140 son reservas naturales. Nosotros tenemos 2 reservas naturales en las que en una conservamos lo que son el ecosistema de humedal y otro en el que conservamos lo que son los bosques achaparrados, gracias a los ecosistemas, pues bosque achaparrado de un ecosistema andino bajo. Si se pueden dar cuenta, esta es la parte como tradicional del parque, algo que tenemos que, pues como para explicarles un poco, es que la fundación se considera como un parque también de atracciones, tiene una zona en la que tiene diferentes zonas donde las personas y las familias pueden pasar su tiempo, también tiene un bioparque en donde tenemos diferentes especies, pero al mismo tiempo tenemos 2 reservas naturales. Tenemos 2 reservas naturales de la sociedad civil, una queda ubicada en el Cerro de Tibito, el cual les dije que era pues la parte de bosque chaparrado, y una zona que es de la Ecoparque Sabana, de la cual pues les voy a hablar el día de hoy, que es la parte de la conservación de los bosques, perdón, de lo que son bosques achaparrados también, pero principalmente de lo que son los ecosistemas de humedal. Como para entrar un poco en contexto, tenemos que tener en cuenta que todo esto inició cuando habían 70 hectáreas, bueno, cada una de las reservas está conformada por 70 hectáreas, y la Reserva Natural Ecoparque Sabana estaban primero destinadas a zonas de pastizales y de ganadería, estaban rentadas a diferentes organizaciones, principalmente a una universidad en la que se hacían diferentes prácticas. Entonces este video es un poco resumido de cómo era que nosotros encontrábamos pues estas primeras zonas. ¿Qué pasó? Que a medida que empezaron a hacer los cambios de plan de ordenamiento territorial del país, se permitió hacer un cambio en el uso del suelo en el lugar en el que nos encontramos, y las industrias empezaron a llegar a esta parte. Por lo tanto, se tomó la decisión de que estas 70 hectáreas no fueran destinadas a la parte industrial, sino que tuvieran una finalidad de ser como un pulmón para esta zona. Por lo cual se empezaron a hacer los primeros cambios a nivel de lo que son los humedales, porque nosotros tenemos 2 humedales, uno es el humedal Arrieros y otro es el humedal Jaime Duque, se los voy a ir contando a lo largo del tiempo. Y lo que se hizo fue empezar a hacer una reconformación.
cuando se tenían estos predios rentados, no se hacía un mantenimiento ni un manejo. Después de que ya como tal nosotros nos apropiamos de esto y decidimos utilizarlo como para generar una reserva natural, se empezaron a hacer diferentes cambios, se empezaron a hacer un cambio geomorfológico en el suelo para tener en cuenta el cambio de las condiciones de la calidad del agua, se empezó a hacer un proceso de recuperación del humedal, y no solo a nivel de vegetación, sino también, perdón, no solo a nivel del agua, sino también a nivel de la vegetación. Es como acá tenemos una pequeña imagen en la que se puede ver como el cambio que ha tenido a lo largo del tiempo la reserva. Se empezaron con diferentes procesos de mantenimiento, que es en esta zona, donde teníamos un montón de exceso de vegetación flotante, como son buchones, como son juncos, eneas, y lo que empezó a hacer fue que con ayuda de diferentes organizaciones y de diferentes voluntariados empezamos a generar estos procesos de cambio, tener espejos de agua, permitir que las diferentes especies pudieran venir y encontrar acá un hogar o un lugar de paso. Entonces fue como en el 2017 se conformó la Reserva Natural de la Sociedad Civil, Ecoparque Sabana, donde nosotros lo que hicimos fue dividirnos en 3 líneas para poder realizar todo este proceso, lo que es el proceso de la línea de revegetación y mantenimiento, la línea de monitoreo e investigación y la línea de gestión social. El día de hoy yo les voy a hablar un poco de cómo esa línea de monitoreo e investigación puede ayudar en todos estos procesos de restauración ecológica. Primero tenemos que tener en cuenta, como para que todos los que pues, de recuerdo o de recorderis, tener en cuenta lo que es la restauración, ¿no? Es toda la actividad humana que nosotros estructura o una función que nosotros hayamos perdido. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo podemos hacer de 2 maneras, rehabilitando, mejorando una función de un ecosistema o recuperando un servicio ambiental. Entonces desde este punto fue que nosotros empezamos a trabajar cómo tenemos que empezar a hacer la recuperación hídrica. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando se supo, porque antes no se sabía que teníamos 2 humedales, pues en realidad estaban en unas condiciones bastante complejas. La ganadería había hecho que el suelo estuviera muy compactado y además de eso hacía que literalmente una vaca pudiera pasar de un lado a otro y pues el humedal se encontraba bastante eutrofizado. Por lo cual se empezaron a hacer diferentes actividades o diferentes funciones para poder ayudar a recuperar estos ecosistemas de humedal y a su alrededor. Tener en cuenta que un humedal es un ecosistema anfibio. Para poder hacer todo este proceso teníamos que empezar desde el inicio, ¿no? Como bueno, si nosotros queremos empezar a recuperar los cuerpos de agua, tenemos que tener, pues conservar la ronda hídrica, ¿no? Entonces, para eso necesitamos plantas, pero ¿qué tipo de plantas? Entonces, a lo largo del tiempo lo que sí hicimos fue tener nuestro propio vivero de especies nativas, donde nosotros mismos hacíamos la colecta de semillas y escogíamos los mejores individuos para poder tener las especies más representativas de la zona, no tener especies foráneas ni nada por el estilo. Al mismo tiempo empezamos a hacer un proceso de mejoramiento de suelos para que estas especies que nosotros mismos estábamos produciendo pues tuvieran las mejores condiciones. Tener en cuenta que todas estas plantas que nosotros íbamos a ir sembrando no iba a ser así como así, sino que teníamos que tener unos diseños florísticos, una experiencia para poder crear realmente una cobertura correctamente, tener diferentes estratos de densificación y que lo primero que hay que tener en cuenta es que no solo es simplemente sembrar por sembrar, sino que hay que hacer un mantenimiento, hay que tener una continuidad, hay que poder asegurarnos que estas especies pues realmente que las plantas en general puedan tener un ciclo de vida completamente largo y que realmente todo este proceso pues llegue a su fin. Todo este proceso se hace desde la parte de revegetación y mantenimiento, pero entonces aquí es cuando entra la línea de monitoreo e investigación y es cuando entra la línea de decir, bueno, necesitamos tener un indicador que nos ayude a mirar si este proceso de restauración ecológica que estamos haciendo pues realmente funciona. Entonces es cuando nosotros utilizamos como indicadores lo que son las especies, principalmente pues, de animales. Y todo empezó con una línea base en la que primero necesitábamos entender pues qué especies teníamos, qué era lo que nosotros realmente contábamos, con qué podíamos empezar a trabajar, luego ver a lo largo del tiempo si las especies que iban apareciendo a medida que nosotros íbamos haciendo cambios iban a conservarse, solo iban a hacer apariciones espontáneas y si todo esto nos iba a indicar que íbamos a realmente crear un hábitat óptimo, es decir, no solo tener un ecosistema de humedal completamente estructurado, sino que al mismo tiempo nosotros estábamos en el proceso de poder conformar un bosque maduro nativo. ¿Y que pues para qué nos sirve todo esto? Pues para saber si nosotros tenemos un ecosistema que es viable, que es sano, si nosotros estamos contribuyendo con las redes tróficas, que no simplemente sea tener
consumidores primarios, pero no tener realmente los depredadores de estos y que después tengamos un inconveniente de plagas. Y también entender que todo este proceso no es simplemente para hacer una isla. Todo está pensado en poder hacer conectividad ecológica, poder ayudar a tener zonas de amortiguación que más adelante se puedan conectar como corredores biológicos y de esa manera poder conservar todas las especies que se encuentran en esta zona. Como les mencioné anteriormente, nosotros estamos en una zona industrializada. Somos el segundo municipio del país más industrializado. Es decir, casi todo lo que se produce acá pues va al mismo país y es un poco complejo porque estamos rodeados de industrias. Y la razón principal por qué las industrias vienen acá es porque nosotros, a causa de los humedales, pues tenemos mucha agua subterránea, que es lo que necesitan las empresas. Entonces es poder entender, y es el proceso que nosotros hemos hecho también como fundación, no solo desde nosotros internamente, sino alrededor con nuestras empresas aliadas, de poder empezar a hacer recuperaciones del humedal, para poder generar estos corredores biológicos y que las especies pues no vayan a presentar extinciones locales. Entonces, como para poder entender un proceso, un poco todo este proceso, pues inicialmente cuando nosotros hicimos este monitoreo en el 2017, teníamos a nivel de avifauna 12 especies y eran las especies más comunes, especies que son muy consideradas urbanas, por ejemplo, como es el pájaro copetón, la mirla, teníamos, como les mencioné, pues la ganadería ya mencionada, algunas especies, por ejemplo, este es el chulo, que es un buitre, y también teníamos muchos animales ferales, lo que son perros y gatos. ¿Qué pasa? A nivel de los otros grupos taxonómicos, nosotros podíamos encontrar una que otra, por ejemplo, moscas, algunos insectos muy asociados a potreros, muy asociados a ganadería, y a nivel, por ejemplo, de anfibios, encontrábamos muy pocos individuos, por ejemplo, de ranas, pero se encontraban desecadas. ¿Esto por qué? Porque en la zona en la que nosotros nos ubicamos hay una alta radiación y como eran pastizales y casi no habían cuerpos de agua, pues estos animales, pues por su condición de anfibio, pues en realidad tenían muchos problemas y pues no podían realmente pues proliferar. Entonces los únicos individuos que podíamos encontrar se encontraban muertos o en las peores condiciones. Por eso fue que todo este proceso que nosotros íbamos haciendo el proceso de restauración se enfocó mucho en la parte de aguas y en la parte de conformar pues, los bordes. Entonces, si se dan cuenta, hay una comparación primero por ejemplo, este es un borde del humedal donde se empezó a hacer las diferentes siembras de plantas nativas. Entonces, por ejemplo, acá todo esto ha sido ayuda a voluntarios, ayuda de diferentes colegios, organizaciones. Nosotros como fundación siempre somos muy abiertos a que todas las personas que quieran venir y ayudar a sembrar árboles, pues bienvenidos sean. Y fue gracias a todo este trabajo con las comunidades es que nosotros hemos logrado ya poder generar barreras que permitan que los animales puedan venir. Y obviamente pues todo esto con base en el monitoreo que nosotros vamos haciendo. También teniendo en cuenta que si nosotros inicialmente teníamos unas zonas que estaban completamente colmatadas, llenas de mucha materia orgánica, había que hacer unas reconformaciones primero para poder permitir que el agua, porque de por sí por el sistema que nosotros tenemos y por el tipo de suelo que nosotros manejamos, pues esta es una zona inundable. No es que tengamos que, no sé, sacar el agua de algún lado o correr el cauce de algún río. Naturalmente el agua siempre está ahí, pero había que poder ayudarle porque pues tenemos que tener en cuenta que a nivel ecológico, pues la tierra siempre va a predominar frente al agua y en algún momento pues el agua siempre se va a ir. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros podíamos ayudar en sus procesos, entonces hacer un poco de control de la maleza, un poco de control de las especies vegetales y todo esto, pues, por ejemplo, acá podemos ver un contraste de cómo se veían, por ejemplo, diferentes parches de humedales. Entonces, este es el humedal Arrieros, que es el que está al lado izquierdo de sus pantallas, es el humedal Arrieros, y fue lo primero que se había que hacer era poder utilizar todas estas áreas de pastizales y ayudarlas a empezar a formar pues pequeños parches de bosques. Obviamente todo esto nos iba a brindar refugios para diferentes especies que son asociadas al ecosistema de humedal. Al mismo tiempo, si se dan cuenta en el lado derecho, también ese es el otro humedal, el humedal Jaime Duque que nosotros tenemos, y ese también era una parte donde inicialmente se hizo un mantenimiento porque solo se encontraba una especie invasora que se llama el buchón de agua, a tener ya diferentes especies vegetales acuáticas que pueden brindar diferentes microhábitats a muchas especies. Y pues para poder entender todo este proceso y no decir simplemente teniendo como indicador si los bosques están creciendo o no están creciendo, pues es que viene la parte de investigación. Entonces primero nosotros teníamos que mirar con variables físico-químicas qué tanto estaba variando, por ejemplo, pues los humedales, saber si nosotros teníamos entradas o salidas de cuerpos de agua que podrían posiblemente afectarnos. Nuestros resultados nos dieron cuenta que a lo largo del tiempo estos son trabajos, han sido trabajos de maestría, trabajos de pregrado, trabajos en general de pasantía,
guías prácticas de muchos estudiantes y gracias a ellos es que hemos podido conseguir mucha de esta información y nos han dado pues buenos resultados. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que a nivel físico-químico las condiciones de oxígeno han aumentado. Nosotros hemos podido tener, bueno, primero darnos cuenta que no tenemos como tal un ingreso de algún sulfato o algo por el estilo que pueda afectar como tal la condición del agua del humedal, porque pues hay que tener en cuenta que estamos rodeados de industrias y pues obviamente siempre van a haber vertederos y demás. Pero por ejemplo, acá nosotros nos damos cuenta que sí habían algunos picos, por ejemplo, en esa temporada en la que posiblemente se debía por el uso de algunos químicos, pero realmente a lo largo de estos años que se ha hecho los trabajos físico-químicos, las condiciones del humedal son bastante buenas. Y no solo pensarlo a nivel de físico-químicos, pues tenemos nuestros indicadores, lo que es el fitoplancton, el zooplancton, que son pues nuestros principales productores a nivel acuático. Nos hemos dado cuenta que tenemos pues obviamente por las condiciones climáticas que tenemos acá, porque tenemos un sistema bimodal de lluvias, eso también cambia las dinámicas, hace que pues diferentes especies se vayan a ver asociadas, por ejemplo, al caso del fitoplancton. Con el zooplancton también pasó lo mismo, darnos cuenta que hay, por ejemplo, lo que son los grupos de los cladóceros aumentan un montón cuando hay una baja precipitación y al mismo tiempo entender que todos estos microorganismos son fuente de alimento de muchas aves, por ejemplo. Entonces entender por qué algunas especies de aves iban a venir en ciertas temporadas y sin ni siquiera entender cómo la razón, podíamos explicarlo a través de estos procesos, pues, de esta identificación. Entonces, nuestro primer indicador que nosotros hicimos en el 2017, o bueno, como pues nuestro grupo indicador estrella han sido las aves. Ellas siempre nos han ayudado a mirar cómo a lo largo del tiempo qué tan rápido está avanzando un proceso en cuanto al aumento de microhábitats. Y se debe pues porque lo que son las aves son las especies, los individuos que pues se pueden desplazar mucho más fácil, a diferencia por ejemplo de otros grupos de animales. Quiero que vean esta gráfica como para que se entienda muy resumido el proceso que se ha hecho a lo largo desde, en este caso, desde 2016 cuando se hizo el primer monitoreo y en esta gráfica puntualmente son los resultados hasta febrero de 2021, pero a la fecha, cerrando diciembre del año pasado, nosotros tenemos reportados 127 especies de aves entre estacionarias y migratorias y poder ver cómo ha sido la evolución desde que nosotros contábamos solo con 12 especies a pasar a 127, pues ha sido procesos impresionantes. Tener en cuenta que si nosotros empezamos a separar estas especies por su función, nos damos cuenta que son muchas especies insectívoras y es normal porque pues nosotros inicialmente tenemos muchos pastizales, entonces los insectos van a ser como los protagónicos, pero nosotros estamos proyectándonos a tener en cuenta que el ecosistema que nosotros tenemos al lado de los bosques andinos, también vamos a tener otras especies que son más pues, frugívoras, perdón. Entonces, es poder proyectarnos a que las especies que nosotros vamos a ir sembrando en los procesos de restauración están encaminadas a también brindarle recursos a esas especies. Pero pues obviamente siempre bienvenidos todas las especies que vayan llegando porque pues van empezando a llenar estos eslabones perdidos y empezar a unir ese rompecabezas que nosotros tenemos a nivel ecológico. Por ejemplo, acá tenemos un chorlito dorado americano, es una especie playera, migratoria que peculiarmente apareció en nuestros humedales. Y es muy interesante porque precisamente antes las especies migratorias era muy difícil poder verlas. Nosotros tenemos acá en Colombia algo bastante particular y es que en esta zona nosotros tenemos mucho la presencia de lo que son los patos canadienses. Inicialmente eran animales migratorios, pero nosotros ya tenemos registros que los patos canadienses se están quedando acá y se están reproduciendo y es algo que nosotros vemos muy común. Por ejemplo, acá quiero mostrarles este que es Oxiura jamaicensis o el pato turrio. Ese animal es bastante peculiar porque no es muy fácil de ver, tiende a ser muy sensible a las perturbaciones y cuando se empezó a hacer todo el proceso inicialmente se esperaba como que era una idea que pudiera llegar en algún momento. Muchas veces nos decían como, ¿y por qué no lo traen de otro lado, de otros trabajos? Y nosotros decíamos, no, porque si nosotros confiamos en el proceso que vamos haciendo, los animales son los que van a venir a nosotros y nos van a indicar que estamos haciendo las cosas bien. Si ellos nos llegan es porque lo estamos haciendo mal. Y efectivamente pudimos empezar a ver varios individuos, hemos encontrado puestas, se reproducen en el lugar, entonces han sido como muy buenos resultados a nivel de avifauna. Algo interesante es que acá las tres primeras imágenes que pueden ver, esa es una tingua de pico verde. Este animal es endémico y nativo de esta zona, es decir, que solo está en Colombia y solo se encuentra en la sabana de Bogotá principalmente. Y esos animales se encuentran en estado vulnerable, por no decir prácticamente, si no estoy mal, los últimos estudios dan que ya están como en estado crítico.
Algo peculiar con este animal, y es el trabajo que hemos hecho de 2 años de investigación, principalmente con este animal, es que aunque es un ave, realmente su mecanismo pues, de desplazamiento no es volando. Ellas están muy asociadas al agua. Entonces ellas realmente utilizan lo que son pues los cuerpos de agua, los ríos, los pequeños cauces, quebradas para desplazarse. Y a medida que nosotros hemos tenido un cambio en el uso del suelo y en la fragmentación, pues estos animales se han visto pues bastante restringidos. Con ayuda de estudiantes de la universidad, pues de una universidad acá de Colombia, la Universidad de EXI, pudimos hacer trabajos con telemetría. Entonces se liberaron 12 individuos así adultos que fueron criados por nosotros de Tingua, de Pico Verde, y se le colocaron unos pequeños chips o unos collares de telemetría en la cual nosotros íbamos haciendo el seguimiento de estos animales. Los resultados pues fueron bastante reveladores, por así decirlo, porque nos dejaron en claro muchas cosas que nosotros teníamos miedo de saber. Y es que estos animales, uno, sí o sí están restringidos a los cuerpos de agua, y dos, que si nosotros no pensamos en una conectividad ecológica, no solo a nivel de vegetación terrestre, sino también a nivel de vegetación acuática, estos animales están condenados a la extinción. Muchos no salieron ni siquiera de la reserva en la que nosotros nos encontrábamos. Y hay un caso bastante particular, que es como el ejemplo que siempre damos, y es que ese animal pudo desplazarse, tuvo un rango de hogar bastante amplio, pudo tener la oportunidad de pasarse entre diferentes parches y pastizales que habían en la industria, y se quedó en una planicie de inundación, un pastizal inundable en una industria. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas empresas pues están rodeadas de alambre de púas, obviamente, para pues hacer sus herramientas. ¿Y qué pasó? Que cuando empezó, pues se terminó la temporada de lluvias, esa zona se secó y el animal intentó volar para poder salir de esa zona y quedó enredado en esos alambres de púas. Cuando nos dimos cuenta que nada que se movía, lo buscamos y encontramos al pobre individuo muerto. Entonces, pues eso fueron unos resultados pues que nos dijeron como, bueno, ese es el momento de poder empezar a trabajar en ayudar a hacer este proceso de conectividad más con los ecosistemas de humedal, que pues si lo pensamos a nivel mundial han tenido más del 95% de pérdidas. Son los ecosistemas mucho más degradados que nosotros tenemos acá pues a nivel mundial. Y que nosotros seamos una zona que antes era un humedal completamente grande, pues hace que nosotros tengamos mucha más responsabilidad de poder conservar lo que queda. También obviamente hemos encontrado diferentes especies que no son, pues, no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, abajo podemos apreciar la tingua bogotana, que también es una especie nativa de esta zona, el chamisero, que son especies, pues están bastante, pues es una especie también bastante particular porque no es que sea muy de zonas abiertas, y algo muy interesante es que acá tenemos el chorlito gritón. Esta especie también es migratoria, pero curiosamente nosotros acá en la reserva tenemos, precisamente el año pasado salió la publicación en la que nosotros nos dimos cuenta que estos animales están utilizando la reserva para reproducirse y no hay registros a nivel de Colombia de eso. Entonces también ha sido algo pues particular porque pues tenemos que tener en cuenta que el cambio que ha ocurrido a nivel de temperatura, el cambio climático está haciendo que muchas especies que usualmente no tiendan a quedarse en zonas mucho más altas empiecen a establecerse. Es algún problema que nosotros hemos visto con muchas especies de tierras bajas que empiezan a subir, y pues es porque están buscando un poco zonas que no sean tan calientes para poder reproducirse. Entonces, pues digamos que si lo pensamos desde el punto de vista, nosotros estamos brindando un refugio para muchos animales que usualmente o están diezmados por el cambio de uso del suelo y por la industria, o especies que realmente se encuentran muy arrinconadas y porque están perdiendo como que los ecosistemas en los cuales se encontraban. Por ejemplo, acá también tenemos algunas, pues, otras representativas. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos muchas especies de colibrís, también lo que les decía, los patos canadienses, tenemos también diferentes garzas rayadas, garzas reales, y todos estos aves nos han ayudado a saber cómo, bueno, esos animales se alimentan de, por ejemplo, de especies de peces. Nosotros a nivel de peces tenemos registrado, por ejemplo, el pez capitán, que es una especie de silúrido, o también un bagre, más o menos, que también es nativo de la zona, es endémico y nativo de esta zona, y poder ayudar a conservar todas estas especies también ayudar a conservar a otros animales.
Ya más hablando, digamos, de los otros indicadores que nosotros utilizamos, que también nos están dando resultados y explicando que el proceso que nosotros estamos haciendo que funciona, son los otros grupos, lo que son los mamíferos, los herpetos, los artrópodos en general. Si nosotros hablamos de artrópodos, tenemos que tener en cuenta que son grupos gigantes que nos pueden ayudar a tener muchísima información. Y nosotros nos apoyamos de muchas universidades, por ejemplo, la mayoría de los trabajos que se han hecho ha sido con estudiantes de la Universidad del Bosque, que es una universidad también acá de Colombia, donde ellos vienen a hacer diferentes monitoreos en diferentes parches de bosque, entre zonas que no se han intervenido, que inicialmente eran pastizales, a zonas que ya han empezado a, pues, a tener como un desarrollo gracias a los procesos de siembra. Y nos hemos dado cuenta que, si se acuerdan un poco cuando yo les mostré una imagen y les dije, este es el humedal Arrieros, donde antes y después empezó a hacer un pequeño proceso de parche de bosque, si miramos esta imagen y nos damos cuenta que estamos hablando de cómo ha aumentado, qué tan alta es la diversidad de especies según las diferentes zonas muestreadas, podemos darnos cuenta que la línea verde es el borde del humedal Arrieros, es decir, el primer bosque que nosotros empezamos a confirmar efectivamente es el que más diversidad de especies tiene. Entonces, pues, uno, eso es algo que nosotros estamos esperando, entonces, pues, tiene mucho sentido porque pues inicialmente solo íbamos a tener especies asociadas a pastizales, muchos odonatos asociados a pastizales, y ahora hemos encontrado diferentes especies de lepidópteros, diferentes, por ejemplo, especies de coleópteros, muchos animales que también nos ayudan como en todo ese proceso, ayudar a tener diferentes fuentes de alimento para que lleguen otras especies que en busca de ese recurso. Por ejemplo, a nivel de los coleópteros, nosotros hemos visto un aumento, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como mariquitas o coccinélides, y que pues bien o mal nos brindan un recurso porque al mismo tiempo son controladores biológicos pues, de muchas plagas. Y tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos desde el proceso de vivero es muy orgánico. Nosotros no utilizamos químicos, no utilizamos ni fungicidas, ni insecticidas, ni nada por el estilo. Y entonces poder hacer todos estos procesos de investigación y decir, miren, está tal individuo que nos ayuda a hacer control biológico, nos ha permitido, pues uno, somos pues al ser fundación, a reducir costos, y segundo, a poder generar investigación que usualmente no se tiende a, pues no tiende a verse, y más en esta zona del país que propiamente pues al ser tan industrializada casi no hay investigación a nivel de flora ni de fauna. Por ejemplo, este año, bueno, desde el año pasado empezamos con nuestro santuario de abejas. Hemos empezado desde un proceso de investigación para mirar cómo el proceso de polinización nos puede ayudar en los procesos de restauración, enfocándonos ya en grupos muy puntuales. Entonces, bueno, ya tenemos acá uno, se la goza completamente todo el tiempo. Tenemos nuestro primer santuario de abejas, ya tenemos 7 colmenas, y lo que estamos haciendo es, bueno, uno, haciendo como pues procesos de apicultura, y segundo, haciendo investigación para mirar cómo nosotros podemos acelerar este proceso de restauración ecológica gracias a los polinizadores, que pues todos sabemos que son bastante importantes y sí cumplen un rol biológico impresionante. Si nosotros tenemos mucho más polinización, vamos a tener mucho más frutos, más semillas, más árboles, y así es que conformamos los bosques. A nivel de mamíferos tenemos que tener en cuenta que son, pues, es un poco más complejo, ¿no? Estos animales tienen unos inconvenientes a nivel de desplazamiento. Son, digamos que es un grupo mucho más sensible, es mucho más difícil de ver, pero igual siempre nos va a ayudar como indicadores. Cuando nosotros inicialmente empezamos, como les había mencionado, solo conseguíamos que veíamos uno que otro perro de fincas o perros ferales que estaban por ahí, roedores usualmente, pues unos que otro ratón, pues por pastizales, y pues obviamente las vacas. Por ejemplo, acá quiero que vean un poco como el cambio que ha ocurrido, y eso porque esto ya ha cambiado un montón, no tengo la última foto, pero ha cambiado un montón, de cómo inicialmente solo estaban conformados los parches de pastizales. Todo esto era asociado a vacas y unas que otras siembras inicialmente que se empezaron a hacer. Entonces, por ejemplo, estas zonas más blancas es porque se empezaron a hacer trabajos intensivos de, pues para cambiar el tipo del suelo y de esa manera poder hacer siembras. Y ahora, si se dan cuenta, ya tenemos diferentes barreras, diferentes diseños florísticos que nos han ayudado a generar diferentes parches. Obviamente, nosotros como una reserva que está dentro de una fundación que funciona como un atractivo turístico donde vienen muchos visitantes, donde pues hay una zona de atracciones, donde hay un bioparque, entonces nosotros vivimos de los visitantes, pues obviamente no todo está destinado a conservación estricta. Entonces, si se dan cuenta, las zonas mucho más claritas son parches que son áreas de visitantes, donde la gente puede venir, sentirse como al estilo un poco un Central Park, en donde pueda venir
pues disfrutar de la naturaleza, sentarse en el pasto, hacer un picnic. Entonces, entender que nosotros hemos intentado conectar un poco esto, porque pues no es solo que la gente diga, ah, hay un bosque, no entiendo nada, sino que la gente esté involucrada y pueda ver cómo ha empezado todo este proceso. Entonces, si nos damos cuenta, hay unos diferentes parches de bosque que nos han ayudado a empezar a entender cómo ha ido cambiando las dinámicas en el, pues en general en la cobertura, y utilizando las diferentes especies para ayudarnos a decir, pues madre, estos animales nos están ayudando. Las aves como dispersores de semillas, nosotros empezamos a hacer trabajos utilizando perchas artificiales para que estos mismos animales vengan y sean los que puedan ayudarnos a traer las semillas y de esa manera aumentar estos procesos. Entonces, por ejemplo, acá si se dan cuenta, ahora sí como para explicarles un poco, esta parte de abajo es el humedal Arrieros, y este que está acá es el humedal Jaime Duque, es el mucho más grande. Así fue inicialmente cuando se empezó todo el trabajo, así va más o menos, y se dan cuenta hasta el color cambia, la temporada de lluvias también ayuda un montón. Y ahorita pues esto está súper cambiado, en realidad hemos generado un montón de cambios, ahorita tenemos muchas zonas más sembradas, que en realidad casi no ya no tenemos ni una zona de pastizal. Y todo esto pues nos está ayudando a que nosotros no solo estamos generando pues, parches de bosque que más adelante se van a unir, sino que al mismo tiempo estamos generando corredores a lo largo de toda la reserva. Es decir, lo que tenemos o lo que colinda al lado de la, pues como tal de la reserva, pueda hacer que los animales que están en una esquina puedan atravesar toda la reserva sin que tengan algún riesgo, pues porque esté una zona muy abierta o pues porque tenga riesgo de personas o mascotas o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muchos resultados interesantes. El año pasado encontramos nuestros primeros registros de zorro cangrejero. Nosotros hacemos actividades de monitoreo en la reserva, en nuestra otra reserva, que es más de conservación, porque tenemos un bosque achaparrado pues conservado, y hemos tenido en cuenta que pues nosotros esperamos que las especies que se encuentran en esta zona puedan bajar y atravesarse, que sea pues exactamente pues un corredor. Los resultados, gracias a diferentes trabajos de cámaras trampa, pues nos han demostrado, uno, que pues hay que tener en cuenta que estos animales no son estrictamente carnívoros, también se alimentan de un montón de frutos, y nos han ayudado pues a darnos cuenta que, por ejemplo, si cada vez que hacemos ese tipo de proyectos y hacemos recolecta de heces, por ejemplo, y empezamos a hacer el proceso de germinación de esas mismas semillas que se encuentran en las heces, podemos saber cuáles son las especies de árboles que estos animales consumen, y de esa manera empezar a enfocarnos en los procesos de enriquecimiento que nosotros tenemos dentro de la reserva. No sembrar por sembrar las especies que nosotros consideramos que son buenas, sino lo que realmente va a servir a nivel del ecosistema y de las especies que nosotros tenemos acá. Entonces, pues estos primeros registros de los zorros pues ha sido muy interesante porque es un mamífero pues, grande que usualmente uno no tiende a pensar, y más entre esta zona de industria uno no se imagina que hay. Por ejemplo, nuestro último registro que encontramos el año pasado fue darnos cuenta que tenemos al conejo andino, ya estaba registrado acá en la parte del cerro, que es esta imagen que está acá, pero este año pudimos encontrar y darnos cuenta que el animal ya está bajando el cerro y está llegando hacia nuestra reserva. Y esto, pues nosotros consideramos que se debe a que precisamente los cambios que hemos hecho recientemente hace que ahorita tengamos una temporada de hierbas impresionante. Tenemos unas zonas llenas de herbáceas, porque antes inicialmente estaba el pasto quicuyo, que es pues el pasto destinado a ganadería, y hemos empezado a hacer esos cambios pues de cobertura, que lo que está haciendo es que otras especies, lo que uno consideraría muchas veces, a veces hasta maleza, pues puede brindar recursos alimenticios para otras especies. Entonces, por ejemplo, encontrar esta especie que es bastante particular y muy curioso de ver, encontrarla acá nos ha dicho, bueno, listo, hasta ahora vamos muy poco tiempo, vamos 4 años, pero realmente estos 4 años han sido pasos agigantados porque hemos encontrado casi todas las especies que nosotros esperaríamos encontrar en un ecosistema pues estable en la sabana en la que nosotros nos encontramos, en Sabana Centro. También hemos encontrado pues diferentes registros de otros animales, como por ejemplo son las comadrejas. Tener en cuenta que estos animales nos ayudan a ser controladores biológicos, pues porque se alimentan de diferentes roedores. Estas pequeñas máquinas de matar son excelentes para controlar plagas. Y que también no darnos cuenta que inicialmente era como, ay, está el registro de la comadreja y ya, sabemos qué hay. Con nuestro trabajo que nosotros hemos hecho a nivel de monitoreo, por ejemplo, con el uso de cámaras trampa, nos hemos podido dar cuenta que también las poblaciones han cambiado. Hay que tener en cuenta que con cámaras trampa, y por ejemplo en caso de comadrejas, no podemos medir poblaciones porque pues no tenemos un identificador como tal. Pero sí nos hemos dado cuenta que ha empezado a haber mucho más presencia del individuo, y más porque en las 70 hectáreas nosotros tenemos diferentes cámaras trampa que nos ha ayudado a decir, miren, en esta zona que antes solo era de pastizal, ahora estamos viendo muchas más comadrejas. Entonces esto también ha sido muy interesante porque como nosotros, pues como reserva,
que está abierta al público, los visitantes pueden venir, es una experiencia maravillosa. Muchísima gente no se imagina que al lado de su casa tiene un montón de especies. Entonces, por ejemplo, estos videos que a veces que les estoy mostrando son videos que los visitantes ven y la gente dice, pues yo no me imaginé que vivía al lado de todos estos animales, yo me imaginé que esos animales estaban por allá en una esquina o por allá metidos en el monte, como dirían usualmente. Y es también poder hacer todo este proceso educativo en el que la gente se empieza a apropiar de lo que tiene y darse cuenta que nosotros, pues no es que nosotros, pues a vernos como unos villanos que estamos todo el tiempo arrasando con toda la, pues con todos los ecosistemas que nosotros tenemos, sino que podemos vivir, pues en realidad juntos. Y por ejemplo, en lugares así, nos está dando buenos indicadores, por ejemplo, a nivel de poblaciones de curís, que los curís son excelentes, pues porque nos brindan, pues son fuente de alimento, por ejemplo, para el zorro, son fuente de alimento de aves rapaces, entonces como que también entender que cada vez que estos animales, que son también muy asociados a los ecosistemas de humedal, están empezando a aparecer en mayor abundancia, nos está diciendo, listo, esos animales están obteniendo muchos más recursos, no solo para sobrevivir, sino pues para aumentar sus poblaciones. Y que al mismo tiempo, si nosotros empezamos a crear diferentes microhábitats, por ejemplo, ahí en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, el humedal no es un espejo completamente abierto, porque hay diferentes especies acuáticas de aves que necesitan, por ejemplo, especies vegetales flotantes, especies que necesitan plantas emergentes, necesitan juncos para generar sus nidos, algunas necesitan el suelo, algunas necesitan la mitad de la humedad. Entonces, poder empezar a jugar un poco con las especies nativas y las especies que nosotros tenemos muy características de humedal y generar estos pequeños ecosistemas está ayudando a generar muchos microhábitats para que pues tengamos la posibilidad de traer muchas más especies y todo desde un punto de vista como muy consciente. Otros animales que no son tan usualmente, o bueno, no son tan usuales para ver, por ejemplo, es que también nos hemos dado cuenta que a nivel, por ejemplo, de mamíferos voladores tenemos dos especies de murciélagos. Estos son insectívoros y pues si lo asociamos y decimos, bueno, hay un humedal y hay mucho pastizal, pues hay mucho insecto. Y pues si las aves nos están dando los mismos indicadores, pues es normal entender que a nivel, por ejemplo, de murciélagos sea lo mismo. Pero esperamos y tenemos fe que más adelante podamos encontrar, por ejemplo, mamíferos por ejemplo, murciélagos que sean más polinizadores, porque pues las especies que nosotros hemos ido sembrando a lo largo del tiempo, pues son especies más asociadas, por ejemplo, a frutales, por ejemplo, a especies que son de, digamos, flores que pueden atraer otro tipo de especies, obviamente todo nativo de la zona, no simplemente que sea algo ornamental, porque pues hay que pensarlo desde el punto de vista ecológico, no simplemente que sea bonito, sino como teniendo un sentido de que estamos recuperando algo que ya estaba. No podemos dejarlo como antes, eso es algo que todos lo sabemos, pero podemos por lo menos acercarnos lo más posible a como estaba inicialmente. Además que también podemos brindar, por ejemplo, hábitat a muchas especies que usualmente son muy difíciles de ver y que son demasiado importantes. Por ejemplo, esta es una musaraña de Thomas, Cryptotis thomasi, que son endémicos también de esta zona, endémica de la sabana y endémica pues, a nivel de Colombia, y que son muy difíciles de ver. Pues, estas musarañas están un poco asociadas a los topos, no son topos, pero están más asociadas, no son roedores, y también brindan, pues uno, pues que ayudan a alimentarse de diferentes insectos, entonces ayudan a ser tan controladores de ese tipo de animales, y que al mismo tiempo sirven de fuente de alimento para otras especies. Por ejemplo, también las típicas, acá nosotros tenemos pues a Didelphis pernigra, que son pues el único marsupial que tenemos en esta zona, que también son excelentes controladores de plagas, al mismo tiempo son excelentes dispersores de semilla, y se dan cuenta, esa fue una cría que pudimos encontrar nosotros en uno de nuestros parches que estaba inicialmente empezando, donde tenemos muchas especies pioneras, especies vegetales como lo que son el arboloco, los ciros, que son muy características de zonas extremadamente intervenidas y que pues nosotros le hemos hecho a conciencia de tener en cuenta que no podemos esperar empezar a generar una recuperación como tal del bosque utilizando las especies que son de más lento crecimiento, un roble, un nogal, porque pues estas especies van a tener, necesitan unas características de microhábitat y del tipo de suelo muy particulares que van a hacer que si nosotros las sembramos así en pleno pastizal, probablemente no les vaya a ir muy bien. En cambio, si nosotros empezamos a generar primero estos parches de bosques, donde nosotros tenemos especies que son pioneras y que nos van a ayudar a hacer un cambio a nivel del suelo y a nivel pues, de microhábitat, como cambiando el tipo de humedad y generando sombra, pues va a ayudar a que más adelante pues ya tengamos realmente, pues podamos llegar a así sea un bosque secundario, un bosque primario, tener un bosque maduro. Obviamente todo esto es un proceso a muy largo plazo, pero todos estos resultados que hemos logrado en los 4 años ha sido impresionante, nos ha dado muy buenos indicios. Pues por ejemplo, hablando a nivel de herpetos, tener en cuenta que por ejemplo los anfibios, que son bioindicadores,
nosotros poder utilizar, por ejemplo, como herramienta de estudio estos animales nos han ayudado a decir, listo, las condiciones de los humedales han aumentado porque tenemos un aumento en las poblaciones. La abundancia de esta especie es bastante particular. Por ejemplo, esta pequeña rana, la rana sabanera, Dendrosopus molitor, también es endémica y nativa de esta zona. Pues Colombia es un país mega diverso. Nosotros, si uno a la vuelta de la esquina se da cuenta y tenemos la mitad de las especies o son nativas o son endémicas y muchas veces uno pasa por alto eso y precisamente son las que más importancia uno tiene que darles porque pues son usualmente las que van a tener un mayor riesgo cuando todo el ecosistema se acabe si nosotros no hacemos algo. Entonces poder aprovechar utilizar estas especies como una especie estrella y que más adelante nos sirva como una especie sombrilla, pues nos va a ayudar un montón a conservar otras especies que usualmente, por ejemplo, lo que son migratorias, que uno muchas veces diría, pues se pueden ir a otro lado, pero estos animales que no tienen a dónde irse, pues si nosotros no los conservamos se van a desaparecer. Y algo que sí podría pasar es que hayan extensiones locales, y pues es lo que nosotros no queremos que pase. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo trabajos para mirar cómo está el cambio de la abundancia relativa en los últimos años. Darnos cuenta que estos animales en las temporadas de lluvia cambian sus dinámicas impresionantemente, que ellos, aunque su temporada de reproducción es a lo largo de todo el año, tienen unos picos muy puntuales y se ponen muy de acuerdo, la naturaleza es muy sabia, se ponen muy de acuerdo en que las temporadas de lluvias y temporadas de inundación son las temporadas pico para empezar a reproducirse, porque en ese momento cualquier pastizal sirve para reproducirse y uno va caminando y se da cuenta y hay renacuajos en todo lado. Y que al mismo tiempo pues eso brinda mucho alimento para especies de aves que también se ponen de acuerdo para tener temporadas reproductivas justo en esa misma zona. Obviamente, tener en cuenta que como dentro de todos los procesos de restauración, nosotros pues no solo venir a hacer ese proceso de siembra, sino de empezar a ayudar a nivel ecológico, pensar cómo podemos ayudar nosotros a las interacciones entre la fauna y pues su ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con diferentes mamíferos lo que hemos hecho es generar diferentes refugios para, por ejemplo, herpetos, el caso principalmente de reptiles, de serpientes. Esta es una serpiente tierrera o serpiente sabanera que también es endémica de la zona y poder ayudar a generarle todos estos pequeños refugios ayuda a que pues también se puedan reproducir, que no se encuentren en tanto riesgo. Como les había mencionado, nosotros hemos completamente natural y pues no, una reserva natural puede estar hasta en la mitad de una industria. Gracias a esto pues nosotros hemos encontrado diferentes especies, sí, hemos encontrado diferentes especies, por ejemplo a nivel de reptiles, nos hemos dado cuenta que no solo encontramos las especies nativas de esta zona, sino por ejemplo tenemos, por ejemplo, especies muy asociadas a los humedales, que es la serpiente pantanera, la cual se alimenta de ranas y de renacuajos, entonces también darnos cuenta que ha empezado a haber un aumento en esta especie nos está ayudando a decir muy bien, significa que este animal también nos puede ayudar a ser un controlador de las ranas, porque pues si ellas no tienen ganas de tener un depredador, por así decirlo, y les va muy bien, pues después también vamos a tener un exceso de estas y pues hay que tener en cuenta que aunque todo genera la entropía, pues todo también tiene que tener un equilibrio, ¿no? Poder tener los controladores respectivos. Y bueno, por ejemplo, esta pequeña imagen que les quiero mostrar acá son los pequeños cambios que han hecho. Nosotros a nivel también, no solo utilizamos los animales como indicadores para decir esto está funcionando, esto no está funcionando, sino que también lo hacemos a nivel pues, de la vegetación. Empezamos a tener en cuenta como según las especies digamos que han proliferado, que les ha ido muy bien, empezamos a intentar generar una gran diversidad para no tener bosques, por ejemplo, de robledales, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener un coeficiente de mezcla y una gran heterogeneidad del paisaje que pues, se asemeje lo más cercano a lo que es un bosque pues, nativo. Y pues obviamente todo esto está enfocado dentro del plan Padrinos de Humedales, que es algo que nosotros tenemos acá en Colombia, en donde las diferentes industrias se apadrinan de un humedal y su responsabilidad es poder pues, conservarlo. Y pues obviamente uno siempre puede hacer un poco más allá, ¿no? Nosotros, todo este proceso que yo llevo mencionando, es algo que nosotros hacemos internamente, pero nosotros ya acabamos, por ejemplo, todos los procesos de siembra, ya es, pues nuestra cuota para las 70 hectáreas era de 169.000 árboles, y ya completamos la siembra de 169.000 árboles y nuestra idea no es quedarnos ahí. Nosotros estamos en el plan de poder buscar hacia la parte de las urbanizaciones, hacia la parte de la industria, que pues bien o mal ellos tienen que estar enfocados entre los objetivos de desarrollo sostenible y de esa manera poder
replicar lo que estamos haciendo para poder generar esos corredores biológicos. Y pues ya con todo este proceso que nosotros hemos hecho a nivel de fauna, que ya sabemos cuáles son las especies que nos pueden ayudar a indicar si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, pues son cosas que podemos hacer a lo largo de toda la sabana y que esto simplemente no se vuelve una zona industrial, sino que realmente puede hacer algo que esté pues a la par con la naturaleza y que pues podamos realmente ser muy lógicos con todos estos procesos y no pensar que sí, sí, o sea, o es industria o es naturaleza, no, las cosas en realidad pueden tener un equilibrio y que la industria puede realmente llegar a ser, pues, el menos contaminante posible, porque es que no podemos vivir sin industrias tampoco, pero pues tampoco nunca dejar de lado la parte ecológica. Entonces, bueno, con esto quiero mostrarles como la última imagen de cómo el cambio que tuvo el humedal Arrieros, en el que inicialmente solo eran pastizales y uno que otro parte un poco llena de lodo, en donde toda esa zona estaba colmatada, a lo que es ahora el ecosistema de humedal que nosotros tenemos. Pues todo esto ha sido muchísimas gracias al proceso que hicimos gracias al Ministerio de Ambiente y una charla que tuvimos en el taller de Savia, el cual pues tuve la oportunidad de conocer a una profesora de ustedes y pues fueron los que me hicieron esta invitación. Entonces quisiera agradecerles pues y muchísimas gracias y si tienen preguntas al respecto pues estoy abierta. Muchas gracias, bióloga. Muy interesante la conferencia que nos acaba de presentar. Damos tiempo a preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono o si quieren hacerla a través del chat y nosotros la leemos o a través de Facebook, ¿verdad? Los que están en Facebook. Adelante, muchachos. Pueden activar su micrófono, ¿eh? Yo no tengo preguntas, solamente felicitarlos por eso. Ahí en esa última foto podemos ver la gran diferencia que se hizo, que, o sea, está chido bueno, perdón por la palabra, pero está bien por los árboles y las plantas y todo. Bueno, pero yo soy muy pro animal y creo que benefició mucho a la fauna ahí, a los pájaros y a los animalillos. Felicidades. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentarios? Aquí nos están haciendo una pregunta, bióloga, en el Facebook. Dice, ¿cuál es el objetivo de la reserva para este año 2022? Bueno, nosotros tenemos un plan y es que tenemos un proyecto que se llama Restauración Ecológica Participativa. Entonces, así fue que nosotros iniciamos dentro de la reserva, que fue vincular a todo el mundo que quisiera ayudarnos a sembrar un árbol. Ahora lo que estamos haciendo es apadrinando y haciendo que se vinculen industrias. Nuestro proceso ahorita y nuestro plan de este año es ayudar a vincular a las industrias que tenemos al lado a que hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. El año pasado lo logramos con Corona, que es una fábrica de cerámicas, de cosas del baño, que también es muy conocido en general acá en Colombia, y ellos hicieron este proceso. Ahorita estamos por ejemplo, intentando lograr hacerlo con una industria que se llama Familia, que es los principales productores de papel higiénico y que tienen industrias en varias partes del mundo en realidad, en diferentes países. Entonces, ellos también, pues por estar ubicados, tienen zonas de ecosistemas de humedal y nuestro proceso y nuestro plan de este año es aprovechar toda la experiencia que conseguimos con nuestro trabajo de estos 4 años para ayudarlos, asesorarlos y poder hacer lo mismo en esas zonas. Ese es nuestro plan de este año. Y más que, bueno, con el Ministerio de Ambiente, justo el año pasado, salió una ley, la 2173, que nos beneficia a todos los que somos muy pro del ambiente, en el cual hace que todas las industrias tengan que sembrar 2 árboles por empleado que tengan. Entonces, pues esto va a ser una gran oportunidad para poder aumentar la cobertura vegetal nativa que tanto se ha perdido a causa de la misma industria. Ese es el plan de este año. Bien, gracias, bióloga. Otra pregunta aquí que nos hacen a través del chat dice, ¿ha hecho estudios sobre el suelo, sus propiedades físicas y químicas? Sí, nosotros inicialmente cuando empezamos estos trabajos siempre fue una ayuda de muchos estudiantes de ingeniería ambiental, biólogos, de todos los lados. Y nosotros primero, para poder saber cómo iba a funcionar
digamos, las dinámicas del suelo y cómo las dinámicas del agua, perdón, y cuáles iban a ser las especies que vamos a utilizar, se hicieron diferentes análisis de suelo y análisis de agua. Entonces yo solo les mostré los primeros de análisis de agua, pero pues nosotros nos dimos cuenta que tenemos un tipo de suelo limo-arcilloso, que pues de por sí es un poco particular porque pues no es tan fácil para los procesos de siembra, y por eso fue que nosotros decidimos involucrar el mantenimiento el mantenimiento en el suelo para antes de las siembras, teniendo en cuenta que hay muchas zonas que son, digamos, inundables, y que si nosotros sembrábamos especies que iban a ser sensibles a zonas que se saturaran muy rápido de agua, pues íbamos a tener grandes pérdidas. Entonces sí hicimos estudios a nivel de suelo antes de empezar todo el proceso. Gracias, bióloga. Aquí hay otro comentario, pregunta. Dice, me parece interesante saber si en Colombia tienen algún programa de protección a los murciélagos o informativos, ya que aquí se suele asociar a los murciélagos como animales malos, cuando en realidad son muy importantes como para la polinización. Bueno, pues en general a nivel de Colombia yo no te tendría el dato exacto. Sé que sí hay muchos trabajos de investigación pues, a nivel de murciélagos, pero no tanto en esta zona. Como nosotros estamos en la zona en donde está la mayor densidad poblacional, pues es muy difícil hacer este tipo de estudios porque vamos a encontrar muy pocas especies y la mayoría van a ser muy generalistas. Pero lo que sí te puedo decir es que a nivel, digamos, en otras zonas del país, como por ejemplo en la zona de la Amazonía o en otras zonas pues donde tienen otros tipos de ecosistemas de bosque, sí se han hecho muchos trabajos. No hay un plan como tal de conservación que yo sepa, me pueden corregir, de murciélagos, pero digamos que sí se ha obtenido bastante información respecto a eso. Desde el punto de vista de los mastozoólogos, sí se ha trabajado. Obviamente siempre hay un montón por trabajar, y más porque pues ya sabemos que los murciélagos son extremadamente diversos. Pero pues obviamente como en todo lado siempre los van a asociar como algo malo, pero pues todo siempre está desde la parte de la investigación, y que uno pueda socializar eso, hacerle entender a las personas que todos los animales, pues todos en general tenemos una función dentro del ecosistema. Entonces, yo creo que también se podría trabajar un poco allá, de pronto, desde el punto de vista de investigación. Muy bien. Así que muchas gracias, Isabel Vázquez. ¿Alguna otra pregunta? Pueden activar sin vergüenza, pueden activar su micrófono y hacerlo ustedes directamente, o ya si les da pena, chicos, pues también pueden escribir. Sí, sin miedo. Sin miedo que no regaño. Sí. Bueno, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Lisa, ¿cómo estás? Qué gusto Muy verte. bien. Igualmente. Bueno, no, nada, yo no tengo preguntas. Solamente quiero agradecerle a Lisa por su atención, por aceptar mi invitación para compartir con ustedes pues estas experiencias en el Parque Jaime Duque, que la verdad a mí me parecen muy buenas. Siento que proyectos así pequeños se pueden hacer también en Chihuahua. Claro, en colaboración con la industria privada. Jaime Duque es privado. Entonces, no siempre tenemos que estar esperando que sea gobierno o las instituciones públicas las que hagan este tipo de proyectos de restauración ecológica, sino que también es necesario convencer a, a la iniciativa privada. Y pues para ello se requiere el concurso de la universidad. Y digamos que esa fue una de las razones por las que a mí me pareció muy interesante la participación de Lisa, que nos presente pues el proyecto como ha avanzado también. Obviamente Colombia tiene condiciones climáticas muy diferentes a Chihuahua. Chihuahua es desierto seco y hay cosas que se pudieran complicar un poquito más, pero igual pues es un ecosistema desértico con sus particularidades. Y bueno, nada, eso y pues siempre a la orden. Lisa, mil gracias. Cuando nos vamos a ver en estos días Claro que antes sí. de yo regresar a Chihuahua. Y bueno, espero que haya sido para los estudiantes de provecho. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, pues si no es así, pues muchísimas gracias, bióloga. Nos unimos al agradecimiento de la doctora Sandra Rodríguez. Gracias por compartirnos este proyecto tan
tan interesante, ¿verdad?, que están haciendo ustedes allá, que nos motiva también nosotros a trabajar en ese sentido. Y bueno, pues mandarle un saludo afectuoso de parte del doctor Carlos Ortega Ochoa, director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, agradecerle a través de, pues sí, por medio de él, ¿verdad? Y agradecerle también de parte del maestro Antonio Humberto Chávez Silva, secretario de Extensión y Difusión, y pues desearles que sigan adelante, ¿verdad?, con este proyecto que están realizando. Muchas gracias, biólogo. Muchísimas gracias. Rápidamente, yo sí tengo una pregunta. Podemos compartir la presentación por Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay problema. Ok. Sí, no, no hay Gracias. ningún inconveniente. Vale, chévere, gracias. Vale. Muy bien. Ahí No, va a muchísimas estar gracias por grabada. la invitación. Siempre es un placer que nosotros pues podamos contar lo que hemos hecho. Todo esto ha sido pequeñas ideas de pequeñas personas que han logrado un montón. Entonces, siempre pues tener en cuenta que todo esto que nosotros lo estamos haciendo es en pro de un futuro. Muchas de estas cosas nosotros no lo vamos a ver, pero pues es pensar y cambiar un poco el chip de que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, de que cada cosa que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día, no solo para nosotros, sino para un futuro, pues dadas las situaciones, no podemos simplemente quedarnos en la parte crítica de que el mundo se va a extinguir y que todo se va a acabar. Hay pequeñas acciones que pueden ayudar. Pues muchísimas gracias, bióloga. Un saludo hasta Colombia. Y entonces cuando terminemos la presentación, se va a guardar en Facebook y yo se la mando para si gusta usted compartirla. Muchas gracias. Listo, perfecto. Nos vemos, chicos, nos vemos el próximo martes.